Hola, en esta oportunidad hablaremos sobre el delito de función y su configuración de este. En primer lugar, vamos a ver qué es un delito de función. El Código Penal Militar Policial, en el artículo 2 de su título preliminar, ha definido al delito de función como toda conducta ilícita cometida por un militar o un policía en situación de actividad, en acto del servicio o con ocasión de él, y que atenta pues contra bienes jurídicos vinculados con la existencia, organización y operatividad o funciones de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional. El delito de función se define como aquella acción tipificada expresamente en el Código Militar Policial y que se realiza por un militar o un policía en acto de servicio o con ocasión de él, y respecto de sus funciones profesionales. Tal acto, sea por acción o por omisión, debe afectar necesariamente un bien jurídico privativo de la institución a la que pertenece el imputado. Es decir, que la naturaleza del delito de función no depende de circunstancias de hecho, sino de carácter de interés constitucional, institucionalmente vital, que se ve afectado mediante un acto perpetrado por un efectivo militar o policial en actividad. En tal sentido, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 12-2016 del 15 de diciembre del 2016, ha establecido como requisito para que sea considerado delito de función lo siguiente: para que un delito sea considerado de función, la conducta desplegada por el agente debe presentar tres elementos. A, afectar bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el ordenamiento legal y que se relacionan con el cumplimiento de los fines legales y constitucionales que se les encarga. B, el sujeto debe encontrarse en actividad, no pueden ser sujetos activos quienes ya se encuentran en situación de retiro. C, la conducta imputada debe ser cometida en un acto de servicio o con ocasión de este. Entonces, entre las características básicas de los delitos de función se encuentran las siguientes. En primer lugar, se trata de afectaciones sobre bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional tutelados por el ordenamiento legal y que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales que se les encarga. Se trata de una infracción a un bien jurídico propio, particular y relevante para la existencia, organización, operatividad y cumplimiento de fines de las instituciones castrenses. Por ello, es preciso que la conducta considerada como antijurídica se encuentra prevista en el Código de Justicia Militar. Ahora bien, no es la mera formalidad de su recepción de dicho texto lo que hace que la conducta antijurídica constituya verdaderamente un delito de función. Para que efectivamente pueda considerarse un ilícito como de función o militar, es preciso que, uno, un militar o policía haya infringido pues un deber que le corresponda en cuanto a tal, es decir, que se trate de infracción de una obligación funcional por la cual el efectivo estaba limitado a mantener o realizar o no realizar un comportamiento a favor de la satisfacción del interés considerado institucionalmente como valioso por la ley. Además, la forma y modo de su comisión debe ser incompatible con principios y valores consagrados en el texto fundamental de la República, es decir, el deber militar. Por ende, no se configura como infracción al deber militar o policial la negativa del cumplimiento de las órdenes destinadas a afectar el orden constitucional o los derechos fundamentales de la persona. 2. Con la infracción del deber militar, el autor haya lesionado un bien jurídico militar que comprometa las funciones constitucionales y legalmente asignadas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. 3. La infracción revista pues cierta gravedad y justifica el empleo de una conminación, una sanción penal.
En segundo lugar, el sujeto activo del ilícito penal militar debe ser un militar o efectivo policial en situación de actividad, o el ilícito debe ser cometido por ese efectivo cuando se encontraba en situación de actividad. Evidentemente, están excluidos del ámbito de la jurisdicción militar aquellos que se encuentran en situación de retiro. Si es que el propósito es someterlos a un proceso penal militar por hechos acaecidos con posterioridad a tal hecho. En tercer lugar, que cometido el ilícito penal que afecta a un bien jurídico protegido por las instituciones castrenses o policiales, lo haya sido en acto de servicio, es decir, con ocasión de él. Finalmente, analizaremos una casación solicitada a la Sala Suprema Revisora por el abogado defensor de los sentenciados técnico de segunda del Ejército Peruano, Wilmer Azubialbe, y técnico de tercera del Ejército Peruano, Juan Carlos Guamán Ríos, contra la ejecutoria emitida por la Sala Suprema Revisora del Tribunal Supremo Militar Policial mediante resolución 2 de fecha 14 de marzo del 2019, en la que se resolvió, pues, declarar infundado el recurso de apelación de sentencia interpuesto por la defensa técnica de los miembros del Ejército Peruano, en la que se confirmaba la sentencia emitida por el Tribunal Superior Militar Suroriente de fecha 27 de agosto del 2018, que condenaba al técnico de segunda Ejército Peruano, Wilmer Azubialbe, como autor del delito de agresión al superior en grado, y al técnico de tercera del Ejército Peruano, Juan Carlos Guamán Ríos, como autor del delito de acto tendiente a agredir o amenazar, a 2 años de pena privativa de libertad con carácter de suspendida, con 1 año de periodo de prueba bajo reglas de conducta, con 90 días multa fija la suma de 2.400 soles por concepto de pago de reparación civil que deberán pagar, pues, solidariamente a favor de los agraviados Estado, el Ejército Peruano, del suboficial PNP Bonifacio Maita Chura y el suboficial de primera PNP Félix Surco Aguilar y el suboficial de primera Raúl Zavala Chuspe. ¿Bajo qué argumentos? Este colegiado ha determinado, pues, que al ser el fuero militar policial un órgano jurisdiccional con excepción autónoma e independiente e imparcial, reconocido constitucionalmente, se rige por una normativa propia. Entonces, esta normativa es, pues, el Código Penal Militar Policial, ¿no? El Decreto Legislativo 1094 y la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial y las disposiciones, pues, conexas. En este caso, el Código Penal Militar establece, pues, entre otros, los medios técnicos de defensa, no encontrándose establecida la procedencia del recurso de casación, el cual se encontraría regulado de manera expresa en el artículo excepcional, no ni siquiera expresa, en el artículo 173 de la Constitución Política, la cual establece que la Corte Suprema resolverá en casación la sentencia del fuero militar policial que imponga pena de muerte en delitos de traición a la patria o terrorismo. Por lo que, al no prescribir el régimen legal vigente del Código Penal Militar, el derecho que ha invocado, pues, en un recurso extraordinario de casación, ha sido declarado improcedente por no estar, pues, arreglado a las normas establecidas del Código Penal Militar. Muchas gracias.